Buen día, bienvenidos a su conocida sección Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 31º domingo del tiempo ordinario, correspondiente a la lectura del Evangelio de San Marcos en el ciclo B, en esta ocasión escuchando el capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta ocasión el evangelista San Marcos nos presenta a un escriba que se acerca a Jesús y le hace una pregunta fundamental, una pregunta central, muy importante para el pueblo de Israel. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Y por qué digo que es muy importante para el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel tenía 613 prescripciones reglamentadas, 248 que mandaban y 365 que prohibían. 613 prescripciones, 613 mandamientos. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el fundamental? ¿Cuál es el más importante? Se preguntaban esto todos los judíos de aquel entonces. Es que cuando hablamos de los mandamientos, nosotros pensamos solo en los 10 mandamientos, pero en realidad hay que pensar que los judíos habían reglamentado todas las prescripciones que se encontraban en los primeros 5 libros de la Escritura, lo que conocemos como el Pentateuco, que los judíos llamaban la Torá. 613 prescripciones. La preocupación entonces es: ¿y cuál es el primero? ¿Cuál es el fundamental? ¿Cuál es el más importante? Aquel escriba que se acerca a Jesús, siendo un conocedor de la ley, sin embargo, no sabe efectivamente cuál es el primero. No sabe cuál es el más importante. Por eso le pregunta a Jesús. Y Jesús, entonces, se remite a la oración que repetían los israelitas todos los días: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hasta allí parece que la enseñanza de Jesús coincide efectivamente con los mandamientos que nosotros conocemos. El primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, pero Jesús se sigue de frente. Y entonces, de forma inusitada, dice: el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. A Jesús le ha sido preguntado cuál es el primero de todos los mandamientos. Y Jesús responde con 2 mandamientos. ¿Es que no habrá escuchado bien? Claro que escuchó bien. Lo que hace Jesús es unir 2 mandamientos que son inseparables, que los judíos consideraban que podían ir por vías distintas. Se podía amar a Dios sin amar al prójimo, o se podía amar al prójimo y no tenía nada que ver esto con el amor a Dios. Y Jesús dice que ambos amores son uno solo. El que ama a Dios ama al prójimo, el que ama al prójimo ama a Dios. Efectivamente, no puede separarse el amor a Dios del amor al prójimo. Por eso el escriba, viendo la sabiduría de Jesús, dijo: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquel escriba se dio cuenta de que Jesús había dado en el clavo, como nosotros decimos. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. El reino de Dios consiste precisamente en proclamar el amor que Dios tiene al hombre. El reino de Dios consiste en vivir esta experiencia del amor todos los días, día con día. El reino de Dios consiste en actuar
el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo. Por eso, vivamos el primer mandamiento, el más grande, el que Jesús nos ha enseñado. Un solo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Dejémonos interpelar por esta palabra. Vivamos en el amor, como Jesús nos invita, para que así cumplamos en uno solo todos los mandamientos. Que Dios los bendiga y los acompañe a lo largo de esta semana. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima.